Pues Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a Gálatas 1, la carta a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos. Y también busca Romanos 12, ahí tengo marcado, Romanos 12, 1 y 2, le vamos a dar lectura. Primero vamos a Gálatas 1, la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, aquí estamos, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Ahora pedimos, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu para poder discernirla, para poder entenderla, Señor, para que a través de ella hables a nuestra vida, Dios. Padre, solamente tu Espíritu Santo nos puede hacer entender esta palabra, Señor. Solamente tú, a través de tu bondad, de tu misericordia, Señor, puede hacerlo. Por eso rogamos, ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y podamos guardar la enseñanza, podamos atesorar tu palabra, Señor, podamos estar apercibidos de este siglo malo que nos ha tocado vivir, Padre. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y gracias por aquellos que han escuchado esta grabación, Señor. También rogamos que sea tu Espíritu Santo mostrándoles tu verdad, Padre. Gracias. Amén. Pues bien, hermanos, una carta a los Gálatas, pues que habían empezado en el Espíritu, una iglesia que había empezado muy bien, una iglesia que pues había empezado muy avivada, pero que tristemente se estaban apartando de la verdad. Esta carta, según los historiadores, puede ser una de las 2-3 primeras que Pablo escribió, allá por los años 49 después de Cristo, fue escrita esta carta, con un celo de Dios, con una necesidad de que entendieran el mensaje que les estaba mandando, que les estaban mandando los hermanos también, porque había más hermanos con ellos, con Pablo había más hermanos que estaban también firmando esta carta, puesto que veían que la iglesia se estaba apartando. Una iglesia que había empezado muy preciosa en el Espíritu y que hoy quería volver una vez más al ritualismo, quería una vez más volver a estar sujeta a la ley. ¿Y por qué? Porque en medio de esta iglesia se habían incrustado judíos. La mayoría de estas personas judías practicaban los rituales de la ley. Y la mayoría de estas personas de Galacia eran personas gentiles que el apóstol Pablo les había predicado la palabra. Entonces, ellos, los judíos, querían que volvieran a tomar sus rituales. Y lo estaban consiguiendo, se habían involucrado con ellos, se habían hecho pasar como hermanos en Cristo, y ahí estaban, en medio de las congregaciones, porque se los está mandando a todas las iglesias de Galacia. Pablo manda esta carta a todas las iglesias de Galacia, no únicamente a una porción, porque todas habían permitido que judíos encubiertos entraran, que judíos encubiertos estuvieran en medio de ellos, ministrando la alabanza, ministrando la Santa Cena, ministrando los mensajes, y allí estaban, y a través de estar en medio de ellos, pues poco a poco iban imponiendo los rituales en estas iglesias cristianas, pero que estaban llenas de gentiles, porque la mayoría era gentil. Entonces vemos
cómo el apóstol Pablo, con un celo de Dios, les manda esta carta. Y fíjate que les empieza hablando, no como a hermanos, no como a todos los hermanos, sino les manda a través del saludo, les manda ciertos mensajes para que ellos estuvieran apercibidos. Aparentemente son saludos que tú puedes decir, bueno, pues los hacía a todos, y creo que lo hacía como cristiano y se refería a ellos como cristianos. Pues déjame te digo que no. En el versículo 2 de Gálatas 1 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, era un grupo de hermanos que se une con Pablo, porque estos hermanos habían estado predicando también en estas iglesias. Habían sido utilizados por Dios para que ellos colaboraran en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra. Y ahora este grupo de hermanos estaba preocupado porque los gálatas se estaban apartando de la verdad. Entonces, por eso los menciona el apóstol Pablo. Por eso dice: y todos los hermanos que están conmigo. O sea, no únicamente dice yo tengo la preocupación, también hay un grupo de personas que ustedes conocen y que están preocupados. Y luego a continuación en el versículo 3 pudiéramos pensar: gracia y paz sean a vosotros. Pero estas palabras encierran mucho. Gracia y paz sean a vosotros. O sea, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo? Gracia y paz son dos palabras que se usan muy frecuentemente, que se usan mucho en la predicación del Evangelio. Y no lo utilizan como una bendición, sino como una exhortación a buscar a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Gracia, pues ya sabemos, es la bondad inmerecida de Dios. Es el favor inmerecido de Dios, que Dios muestra para quienes, para los que ya son salvos o para los que son pecadores. Para los que son pecadores, ¿verdad? Entonces les estaba diciendo: mira, gracia para aquellos que son pecadores, que son impíos. Entonces Pablo, en lugar de buscar en la vida de estos hermanos o de estos cristianos, en la vida de estos hombres y mujeres, que muestren lo que Dios había hecho, les está invitando a que vuelvan al favor inmerecido de Dios, a que vuelvan a recibir nuevamente este don gratuito, que vuelvan a recibir esta salvación como algo de parte de Dios, porque la gracia busca al pecado, porque la gracia busca al impío, busca a aquel que se siente culpable para que lo pueda salvar. Entonces Pablo, a través de este mensaje, les estaba diciendo esto: vuelvan una vez más. Y lógico, si tienen la gracia, pues la paz va a ser el resultado de haber recibido esa gracia. Porque cuando un pecador ha recibido este regalo, está en paz con Dios. Cuando un pecador está en paz con Dios, es porque sabe que sus pecados fueron pagados ya y fueron perdonados, y que nunca más será condenado. A pesar de las circunstancias por las cuales pudiera pasar su vida, él sabe una cosa: sus pecados han sido perdonados. Entonces Pablo les está diciendo: mira, toma este don gratuito para que la paz venga a tu vida. Entonces la gracia no solo salva, sino también pues te va a guardar, te va a dar paz. Y tú y yo y ellos también no necesitaban únicamente la bendición de la paz, sino estar en paz con Dios. Y Pablo es lo que les estaba diciendo: ustedes no están en paz. Busquen primeramente la gracia, después estar en paz con Dios. Estas son las bendiciones que Pablo quería para los gálatas. Esto es lo que realmente les estaba diciendo a los gálatas: busquen esa gracia y esa paz para que vuelvan a esa salvación de la cual se están alejando cada día. Y en el versículo 4, Pablo, fíjate, les recuerda una vez más el costo de esa gracia, de esa salvación. Porque si no hubiera sido así, hermanos, ¿qué caso tuviera que el apóstol les volviera a recordar esto? Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, está hablando de Jesús, por nuestros pecados. O sea, por los pecados de todos. Por un propósito les está diciendo Pablo: mira, ya la obra de Jesús ha sido completa.
ya está concluida. No es para que tú te esfuerces a través de un ritual. No es para que tú te esfuerces en cumplir una ley o en cumplir un ritual que nunca pudo dar salvación a nadie. Ni paz tampoco. El sacrificio de Cristo sí fue suficiente. El sacrificio de Cristo sí trajo esa gracia y esa paz para con Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, mira, ya es suficiente con esto. Ya es suficiente lo que Jesús ha hecho. Sino, ¿para qué se dio a sí mismo? O sea, ¿para qué se entregó por ti? ¿Para qué se entregó por cada uno de ustedes? Él traía un propósito. Él traía un propósito porque sabía el tiempo que les iba a tocar vivir. Así como hoy, también Dios sabe el tiempo que nos está tocando vivir. Y Pablo les decía, mira, el propósito de que se haya dado a sí mismo por tus pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál era el propósito? Pablo estaba mirando el peligro del tiempo que estaban viviendo. Y esta palabra, para librarnos del presente siglo malo, se puede interpretar de varias formas. Nosotros conocemos como siglo a determinado tiempo, 100 años, es un siglo, hoy en la actualidad. La palabra de Dios cuando se refiere a siglo se refiere a tiempo. No dice cuántos años, sino tiempo. Está hablando de un tiempo postrero, por decirte algo. En otras versiones de la Escritura, en lugar de esta palabra siglo, se está refiriendo a este mundo malo. Otros intérpretes lo aplican de esta manera. Entonces pudiéramos también leerlo para librarnos del presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, todo esto Pablo quería que lo entendieran los gálatas. Y Pablo les estaba diciendo, mira, este mundo malo, o este siglo malo, o este tiempo malo, como tú lo quieras interpretar, trae muchos distractores, trae muchos enemigos de tu alma, trae muchas circunstancias que te van a apartar de la verdad. Pero Jesús ya murió precisamente para guardarte de este tiempo, para guardarte de estos distractores. Y en ese tiempo ya había corrupción, la moral estaba hacia abajo, como hoy. En ese tiempo la religiosidad de muchos estaba arrastrando a los verdaderos creyentes, como hoy. Si te puedes dar, y con la ayuda de Dios esperemos traerles información verídica de lo que está pasando en las iglesias que se dicen cristianas. Entonces, la corrupción estaba en todo su apogeo, la moral caída, la religiosidad estaba de plano dentro de estas iglesias de Galacia. La política estaba todo por los suelos. Por eso era tan oportuno recordarles que Cristo los había rescatado de todo esto. Porque cuando un cristiano se vuelve a Dios, cuando un cristiano se vuelve con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón a Dios, busca apartarse de este mundo, no salirse. Juan 17 dice que Él no pidió que sus discípulos salieran, sino que los guardara de este mundo. Entonces, pues es lo que les estaba diciendo Pablo. Mira, les estaba recordando el peligro que corrían, porque Cristo ya había pagado por todo ello. Cristo los había rescatado de este sistema tan corrupto, de este sistema que tanto daño les había hecho, sujetarse a una ley, pues que únicamente les había dejado rituales, pero que no los había salvado. Y hoy nuevamente estaban volviendo a esos rituales de la ley. Por eso Pablo, junto con los demás hermanos, les manda esta carta. Entonces dice, la voluntad de Dios era librarlos de ese yugo que ya les había quitado, de ese yugo que ya Dios, que ya Jesús había quitado de ellos, y que era tan malo, de ese mundo tan malo. Hace unos años, una hermana en este lugar decía, si Dios ya nos quitó ese yugo, ¿por qué queremos volver a Él? Y pues gracias a Dios, porque muchos lo entendieron, muchos lo entendimos, y hoy por la gracia de Dios estamos en pie, por la misericordia de Dios. Entonces,
Ahora pasemos a Romanos 12. Pablo les está recordando todo esto. La carta a los Romanos fue escrita por Pablo también 11 años después. La carta a los Gálatas fue allá por los años 49 después de Cristo, y los Romanos fue en el año 61 después de Cristo. Aunque la carta a los Romanos está primero, la carta de los Gálatas fue primero que la de los Romanos. Entonces Pablo aquí vuelve a hablar ahora a la iglesia de Roma, pero con las mismas ideas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si después de Gálatas 1:4 tú pones el primer versículo de Romanos y el segundo, no se va a ver mucha diferencia. Casi están unidos. A diferentes iglesias, pero casi con las mismas ideas. Y lo primero que les está diciendo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Mira, Pablo no les está diciendo otra cosa más que esto. No pienses que únicamente lo que tú haces tiene que ser una actitud interna. No pienses únicamente que tu ofrenda a Dios es lo interior. No, sino que también lo exterior tiene que ir acorde a tus hechos que haces. ¿Por qué Pablo les estaba hablando de esta manera? Porque no podemos mostrar lo interior sin mostrar lo exterior. Por eso Pablo exhorta a presentar sus cuerpos, ya que el ser humano se expresa y actúa a través ¿de qué? De tus movimientos, de tu cuerpo. Tú te expresas a través de este cuerpo que Dios nos dio, de los miembros que Dios te dio, de tus ojos, de tus manos, de tus pies, de tu boca. Y no puedes a lo mejor venir, cerrar tus ojos, alabar a Dios, levantar tus manos y tu mente esté volando en lo que dejaste, tu mente esté pensando en la función que va a empezar en la tarde. Pablo les está diciendo, mira, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Todos tus ojos, tus pies, tu boca se tienen que ofrecer en sacrificio vivo. No los puedes ofrecer posteriormente cuando ya tú hayas muerto. No se pueden ofrecer en la muerte, sino en la vida, porque esta es la verdadera ofrenda que Dios busca. Esto es lo que realmente Dios busca, ¿sí? Una ofrenda en espíritu y en verdad, y esta la acepta Dios. Ahora, Pablo dice, esto tiene que ser racional, esto tiene que ser pensado. Es que la hermana dijo que hay que actuar de esta manera. Es que el hermano dijo que me tengo que comportar de esta manera. No, tiene que ser racional tu culto a Dios. Tu ofrenda a Dios tiene que ser racional, no como una obligación. No como si vas a participar en un ritual. Ay, pues es que tengo que participar en la Santa Cena cada fin de mes. Pues es que tengo que venir a cantar los domingos aunque no quiera. No, tiene que ser racional. No es cumplir con un ritual, sino hacerlo por gratitud. O no sé cómo vengas, pero creo que la mayoría venimos con gratitud a darle gracias a Dios, porque Dios nos sacó de las pruebas, de las luchas esta semana, nos dio salud, nos dio trabajo. No creo que haya faltado alimento en tu mesa. Y aquí estás. Y hoy venimos con un corazón agradecido, o al menos así deberíamos de ser, algunos o la mayoría. Entonces, hoy venimos con gratitud porque Jesús rescató nuestra vida. ¿De qué? De este mundo humano. De este mundo en el cual nos ha tocado vivir, el tiempo que nos está tocando vivir, que es muy malo. Y pues venimos hoy con gratitud para ponernos en las manos de Dios, para ser de alguna manera útiles, para que sea Dios el que utilice nuestras vidas y podamos ser útiles en sus manos. No por el esfuerzo que tú hagas, no por lo que tú quieras hacer o dejar de hacer, sino porque Dios puede hacer de estos vasos útiles para honra y gloria de su nombre. ¿Verdad?
Bueno, entonces vengo y ya me uno a los hermanos y eso es todo. Mira, Hebreos 13, vamos a darle lectura el 15 y el 16, versículo 15 y 16. Vienes con una actitud positiva de darle gloria a Dios, de darle la honra y la gloria a Dios, de alabarle. Y también, si está a tu alcance, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A ver, desde el 15, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, Señor, pues venimos, levantamos nuestras manos, te alabamos, te cantamos juntamente con la iglesia, con los hermanos, y pues bueno, estamos haciendo un sacrificio de labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también el versículo 16, y de hacer bien. A ver, y de hacer bien, pues debo de buscar ser de utilidad en mi congregación, en mi iglesia, en mi casa. Pero también dice, de la ayuda mutua, no os olvidéis. Pues a lo mejor sabemos que la hermana tiene una necesidad, pero bueno, pues que Dios lo bendiga, ¿no? No, dice, de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué está hablando? También en lo material puede ser una bendición, tu ayuda, tu apoyo. ¿De qué manera? Forzándote, yendo a visitar al hermano, a lo mejor llevándole una despensa, qué sé yo, hermano, Dios te lo hará sentir. Pero también es una característica de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Cuando a Pablo fueron los apóstoles a decirle o a ver qué estaba predicando en cierto lugar y se dieron cuenta que estaba predicando a Cristo Jesús, que estaba predicando de Cristo resucitado, le dijeron los discípulos, pues sigue predicando a Jesús, lo único que te pedimos es que no te olvides del huérfano, de la viuda, para que les ayudes. Dice, lo cual hicimos con mucho gusto. Entonces, el estar en las manos de Dios, el venir agradecidos con Dios, es un todo, no únicamente de labios, no únicamente en apariencia, no, sino es un todo, aún materialmente también, aún con las bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. Entonces Pablo nos apremia también a que no nos conformemos a este siglo. Ahí en el versículo 2 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo. Pablo veía un gran peligro. Muchos en este momento se estaban acomodando a los rituales que nuevamente estaban poniendo los judíos en las iglesias de Galacia. Y aquí Pablo se estaba dando cuenta que los romanos se estaban adaptando ¿a qué? A la vida que tenía Roma en esos momentos. Se estaban adaptando muy bien. Y Pablo les dice, no, mira, no te adaptes, no te conformes a este siglo, a sus formas de vida, a sus moldes que están tomando, a sus costumbres, a sus estilos de vida, a sus modas. No te conformes. Y esta palabra puede ser muy vigente hoy en día para todos aquellos que nos decimos cristianos, hermanos. No nos acostumbremos a este mundo. No nos volvamos una vez más a esas formas que Dios ha quitado. Este siglo o este mundo nos grita una cosa y se hace notar por algo. Este mundo quiere que adoptemos el sistema que está implementando el hombre. El hombre ha edificado ¿para qué? Para hacerse a sí mismo feliz, para sentirse feliz, libre, pero sin Dios. Eso es lo que hoy, en la actualidad, las universidades, las congregaciones te lo gritan. Adáptate a este mundo, adáptate a este sistema. Pero seamos sinceros, hermanos, y veamos las cosas a la luz de la Biblia. En una vida donde no reina Dios, donde Jesús no es el rey de la vida de ese ser humano, de ese joven, de esa señorita, de la persona adulta, donde Jesús no está, no reina, entonces ¿quién es el que reina ahí? Porque nada más hay dos, hermanos, o eres de Dios o eres del enemigo. Y así es. Y si Jesús no está, ese otro que está en la gente no es otro sino Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el rey
de este mundo. Y la Biblia lo dice, ¿eh? La Biblia te lo afirma en diferentes textos. Mira, vamos a ver algunos. Segunda de Corintios 4:4. A ver, una hermana que ya lo haya encontrado. Ni los cuales serían perseguidos según el pensamiento de los hombres, para que no nos resplandezca la luz del evangelio del amor de Cristo, el cual es la verdad. Amén. En los cuales, ¿qué dice? El Dios de ¿qué? El Dios de este mundo, podríamos decir. El Dios de este tiempo, pudiéramos añadir. En los cuales el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. No, es que yo sí creo, pero creo que ustedes son exagerados. Yo sí creo, pero creo que no es como ustedes lo dicen. Pues yo lo único que te puedo decir es de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y de aquellos que tienen mucho más capacidad que tú y yo, de aquellos que a lo mejor tienen mucho más preparación que nosotros, mas sin embargo, no les brilla, no les resplandece la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo nos tiene en sus manos. Juan 12:31. A ver, otra hermana, así como lo hizo la hermana Lupita, que otra hermana que casi no hemos escuchado su voz. A ver, Juan 12:31. Estamos viendo el Dios de este siglo, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo. A ver, hermana Rafa, Juan 12:31. Ahora es el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo. Tiempo presente está hablando. El príncipe de este mundo. La Biblia nos los está afirmando, ¿sí? Si Cristo no vive en esa persona, alguien más lo está gobernando. Ahí mismo, hermana Lulu, Juan 16:11, hermana Lulu. De Cristo, cuando el príncipe de este mundo así pudiera hablar. El príncipe de este mundo. Palabras del mismo Señor Jesús. Dice, mira, el príncipe de este mundo tiene muchas tretas, muchas mañas para atraparte. Puede usar poder, puede usar arte, puede usar música, puede usar religión, moda, diversión. Se vale de muchas cosas. ¿Para qué? Para atrapar a la gente. ¿Para qué vas a perder 2 o 3 horas los domingos a un culto? Si es mejor que estés con tus hijos en el parque, en el cine, en el teatro. Si vamos a un meeting político ahorita en las campañas, hay que luchar por nuestros derechos. No hay que ser cobardes, luego te llegan a decir, ¿verdad? Entonces, nos puede atraer, políticamente hablando, nos puede atraer. Pero Pablo les está diciendo, no te dejes atrapar por todo eso, transfórmate por medio de la renovación, ¿de qué? De tu entendimiento. Volvemos a Romanos 12. No te dejes atraer por esas artimañas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, si hay renovación del entendimiento, hermanos. Es que ya leímos toda la Biblia, ya la leí quién sabe cuántas veces y pues he entendido lo mismo. Entonces, ¿por qué Pablo decía, renovemos, transformados por medio de la renovación del entendimiento, de vuestro entendimiento? Está hablando, mira, no te conformes con lo que ya entendiste de Dios. Busca más, busca entender mejor a Dios. O sea, busca conocerle más a Dios. Un hermano hace años, cuando te llamaba que te iba a ministrar y decía, pues mira, a lo mejor fallé en esto. A ver, hermano, ¿cómo está? No, pues sí. No, pecaste en esto. Pues sí, hermano. Ah, bueno. Esperabas que a lo mejor te dijera, bueno, haz esto, haz esto. No. Él únicamente te decía, y casi siempre eran sus palabras, ve con Dios y profundiza. Profundiza más por qué vino, por qué causa vino esa caída. Y Pablo les estaba diciendo esto, mira, conozcan más a Dios, renueva tu entendimiento para con Dios, conócele más. Es necesario dejar atrás cosas que venimos arrastrando y que a lo mejor hoy que terminaste la palabra de Dios de leer, leíste tu porción,
entendiste a lo mejor algo, ponlo por obra, hermano, con el propósito de ir conociendo más a Dios, teniendo más conocimiento de aquel que todo lo puede. Efesios 4, ahora le vamos a pedir a la hermana Amelia, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de nuestros 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, mira, deja atrás lo que vienes arrastrando, a lo mejor los malos hábitos que no te han traído nada bueno. Y hablando de malos hábitos, pudiéramos tocar fibras muy sensibles, hermanos. Es que vivimos en un país, alá y se va, todo lo hacemos. Pero tú como cristiano debes de renovar tu mente en Cristo Jesús. Es que a donde quiera que vas, llegas tarde. Es que así son todos. Es que todos se pasan el semáforo en rojo. Es que todos hablan mal de la policía, que son unos corruptos. No, hermano. Transfórmate, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Transforma tu mente. ¿En qué? Dice la Escritura que tú como cristiano y yo como cristiano debemos tener, ¿qué? La mente de Cristo, ¿o no? Entonces Pablo les está diciendo, cambien, vamos a cambiar esta mentalidad. Nuestra forma de estudio de la Escritura a lo mejor no te ha funcionado. Es que yo leo un capítulo diario. Bueno, a lo mejor sería bueno que a ese capítulo diario le añadieras un comentario bíblico, le añadieras a lo mejor un diccionario. Ay, es que no entiendo de qué me está hablando cuando dice esto, hay palabras que luego no entiendes. En la mañana les preguntaba, ¿qué quiere decir báculo? Los que estuvieron en la mañana no me contesten. ¿Qué quiere decir báculo, hermanos? El bastón de... Eso, amén. Va a decir el bastón, la vara con que se sostiene el cuerpo, el callado, decía el hermano. Eso es un báculo, hermanos. Pero a veces no lo alcanzamos a entender a primera. Un diccionario que secular, hermanos, no un diccionario bíblico a fuerza. Un comentario bíblico para ver qué pensaba ese escritor o qué nos está dando a entender. Entonces Pablo les está diciendo, mira, traten de conocer más a Dios, cambien su mentalidad. ¿Cómo vamos a entablar una relación mejor entre nosotros? Conociéndonos más, acercándonos más, frecuentándonos más, conviviendo más. Pues es lo mismo con Dios, hermano. Si tú te acercas más a Él, si tú lo conoces más, vas a tener una relación más cercana con Él. Y podrán venir y decirte, mira, Dios me habló, me dijo esto. Pero tú conoces a Dios y dices, a ver, la Escritura me dice que Dios está a la diestra del Padre. En ningún momento me está diciendo que a cada rato baja del cielo y se involucra en medio de la gente para hablarle a la hermana Amelia y que nos traiga un mensaje. O sí lo dice. Pero si conoces a Dios, vas a estar apercibido de las artimañas de este mundo, de este siglo que quiere venir a involucrarse en las iglesias. Entonces, ¿qué necesitamos? Una renovación a cada día. 2 de Corintios 4, 16. A ver, hermana Carmen Villegas. 2 de Corintios 4, 16. Te veo con ganas de yo por el cielo. Por tanto, no desmayamos antes con nuestro hombre exterior se va desgastando, el interno no obstante se renueva de día en día. Fíjense, fíjate lo que es Dios y cómo es Dios. Ahorita les voy a dar un testimonio. Por tanto, no desmayamos. O sea, ¿qué dice? Vamos hacia adelante, hermanos. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones. No desmayamos, hermanos. Sigamos hacia adelante. Aunque este nuestro hombre exterior, o sea, tu cuerpo, se va desgastando, porque pues nos cansamos, hermanos. Somos hombres, somos mujeres de trabajo, que tenemos que luchar a cada día por el sustento. ¿Pero qué dice? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y qué precioso es
Cuando a lo mejor tu cuerpo ya se está gastando, ya se está acabando, ya está débil, pero tu espíritu está fuerte en Cristo Jesús, está firme en Cristo Jesús. No me cansaré de decirles lo que la hermana Lolita decía. Pues sí, este cuerpo ya está muy desgastado, pero yo sé una cosa, me voy con Dios. Su fe estaba firme, su fe a cada día se renovaba, porque ella sabía, pues gracias porque Dios me diste hoy este nuevo día. Pero si me llevas, pues ya también, estoy preparado. Y muy pocos, hermanos, muy pocos yo creo que nos atrevemos a expresar eso delante de Dios. Por eso Pablo los está mandando. Conozcamos más a Dios, busquemos más a Dios, no importa la edad que tengas, no importa si ya eres hombre o mujer avanzada en edad, lo que importa es tu vivencia diaria con Dios, tu vivencia diaria con Cristo Jesús, tu comunión diaria con Cristo Jesús. Eso es lo que importa, hermanos. Renovemos nuestra visión de Dios. Dios quiere que alcancemos ya una madurez como cristianos. Dios quiere que demos ese siguiente paso. Dios está buscando esa madurez en cada uno de los que llevamos años escuchando la palabra de Dios. Y podemos jactarnos, hoy sí escuchamos palabra verdadera, hoy sí leemos la palabra como es. Pues hermanos, demos ese siguiente paso. Ya no nos conformemos a este siglo. Colosenses 3:10. Hermana Cristal, por favor, Colosenses 3:10. Que se han puesto de la nueva naturaleza que se ha renovado el conocimiento al igual que los creadores. Una versión diferente, pero que está muy explicada. Revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál va a ser ese conocimiento pleno? El que tengas de Dios. El que realmente te jactes de conocer a Dios. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo allá a los romanos. Es lo que Pablo les estaba diciendo a los gálatas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojalá y tengamos ese deseo de renovar nuestro entendimiento hacia las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo está unido en estos versículos. Y pudiéramos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Si esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que conozcan a Jesús. Y si lo hacemos propio, ¿cuál sería la voluntad para nosotros? Conocer más a Dios, conocer más a Jesús. ¿Para qué? Para que en el día postrero resucites juntamente con aquellos que durmieron, o si estamos en pie, pues nos vayamos con Él. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ahora, ¿qué necesitamos tú y yo? Pues que nos enseñe, que nos guíe. Veíamos al principio el Salmo 143:10, ¿qué dice? 143:10, a ver, hermana Brenda, 143:10, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de la Enséñame a hacer tu voluntad. Tú pudieras decirle, hermana, yo ya sé hacer tu voluntad, o necesitas que Dios te siga enseñando, que te siga enseñando a cada día, para ir creciendo, para ir conociéndole más y más. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Y qué necesitamos? Que su buen espíritu nos guíe por tierra de rectitud, hermanos. ¿Y cómo va a ser esto? Solo conociendo a Dios, solo teniendo una relación muy cercana para conocer cuáles son sus pensamientos de Él, para conocer realmente qué es lo que quiere de nosotros. Solo así, de esta manera, haremos las cosas que le agradan a Él, no haciendo las cosas para quedar bien con el hombre. Muchas veces, la mayoría de la gente
aprende lo que se hace en las iglesias, en las congregaciones. Se aprende los rituales que hay. Se aprenden las enseñanzas. Es que el hermano cuando cantan solemnemente, pues alza sus manos. Pues yo también las hago. Es que en algunos lugares tienes que llegar y pasar directo al altar y ponerte de rodillas y estar orando ahí unos 5 o 10 minutos. O a veces te agarras sueño y te quedas 20. Ahí está. ¿Verdad, hermanos? De veras. Yo lo vi en muchos lugares. Pero como toda la gente tenía que hacerlo, o llegabas ahí en tu sillita y te ponías de rodillas. ¿No oraste en tu casa? ¿No pediste la bendición de Dios en tu casa? ¿No pediste que Dios estuviera hoy en el servicio? Pero son rituales que se van aprendiendo, hermanos. Y que solo se hacen ¿para qué? Para que vea el hermano que me invitó o la persona que me trajo, que ya soy igual que ellos. Que ya estamos iguales. Efesios 6:6. Por eso Pablo veía el peligro en los Gálatas. Si tú lees la carta a los Gálatas, les habla muy fuerte posteriormente. Y aún les dice, bueno, si alguien viene y no trae el evangelio verdadero, sea anatema, sea maldito, les dice. Fíjate, Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, ¿qué dice? No te esfuerces por llenar los requisitos. No te esfuerces por tratar de ser como el hermano. Él no es el estándar. El estándar es Cristo Jesús. El que pagó por ti es Cristo Jesús. Imítalo a Él. Y solamente de esta manera vamos a tener un parentesco cercano con Cristo Jesús. Si andamos como Él andó en esta tierra. Si caminamos como Él caminó en este mundo, hermanos. ¿Te acuerdas que cuando le dijeron los discípulos, mira, allá afuera está tu mamá y tus hermanos? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano o mi hermana. Esa es mi madre, que está haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, necesitamos alcanzar este estándar. ¿Tendremos la madurez suficiente para discernir cuando vengan personas que no vienen con la sana doctrina, para discernir que no es mensaje de Dios? ¿Tendremos suficiente madurez para discernir que a veces lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, a través de prédicas que nos compartan, no todo es de Dios, hermanos? Y que muchas veces viene un 90% de verdad y un 10% ideas de hombre. Y ese es el peligro, hermano. O sea, cuando tú ves un mensaje que viene todo torcido, pues tú sabes, ese mensaje no es de Dios. Pero cuando tú escuchas un mensaje que te está hablando bien, conforme a la Escritura, te vas metiendo y cuando menos sientes, ya te dijeron algo que no viene conforme a la palabra. Ese es el peligro. Cuando entre todas las verdades, una verdad viene diluida o es una mentira. Ahí es donde tenemos que, a través del Espíritu Santo, discernir. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Mira, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, tú tienes que discernir entre la verdadera palabra, entre la verdadera doctrina que se te habla, o cuando el hombre está hablando por sí mismo. Y eso muy pocas personas alcanzan a entender. A veces escuchamos, no, es que habla bien bonito y nos comemos todo, nos alimentamos, todo va para adentro. Y cuando menos sientes ya está haciendo efecto. Es que yo creo que debería de ser de esta manera esto. ¿Por qué lo crees? Porque escuché esto, escuché aquello. Alguien lo dijo en una prédica. No, hermanos, debemos de tener bases sólidas. Dice la Escritura que la palabra profética más segura la tienes en tus manos. No hay otra, hermanos. Y Pablo les dice a los Gálatas, aún si un ángel del cielo viniera hablándoles fuera de la palabra, sea anatema. Entonces, Pablo, aquí en los Gálatas, les está diciendo, mira, Dios vino con un propósito. Dios se entregó con un propósito. ¿Cuál? Librarte de este ciclo malo, apercibirte de este ciclo malo. ¿Por qué? Porque lo vas a vivir. Y Jesús ya se dio a sí mismo todos los pecados, por nuestros pecados.
¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de este presente mundo malo o de este tiempo malo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos tú y yo? Primero, un sacrificio vivo. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que realmente tú estés consciente de lo que haces. O sea, sacrificio vivo apartado para Dios. Santos para la obra de Dios. Para que así puedas ofrecer ¿qué? Un culto racional, hermano. Un culto pensante, una ofrenda agradable, una ofrenda que tú estás consciente de lo que estás haciendo, con decisiones propias, no buscando agradar a la gente, sino a Dios. Necesitamos tener discernimiento para las trampas de este mundo, para las trampas de este siglo. Ya lo vimos: poder, política, arte, música, religión, moda, diversiones. ¿Y qué de malo tiene esto? ¿Y qué de malo tiene? Bueno, qué de bueno, hermanos. ¿Qué gloria se lleva Dios con eso que a lo mejor no está conforme a la Escritura? Y pues así, hermanos, si realmente hay este discernimiento, pues vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ya lo vimos, ya el hermano lo leyó. ¿Qué es la voluntad de Dios? Presentar a Cristo Jesús, representarlo dignamente, que estés consciente de que tienes una relación cercana con Él, que lo conozcas a través de su palabra, que lo conozcas a través de la oración, que lo conozcas en tu relación con los hermanos. Ahora la pregunta es: ¿estamos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo? ¿Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Dios, dice en la Escritura, el pasaje que veíamos, se dio a sí mismo por nuestros pecados. La obra ya está hecha. Ahora, ¿qué quiere? Que estemos nosotros apercibidos del tiempo que estamos viviendo, apercibidos de este siglo malo. ¿Ya lo sabemos, hermano? Esta, hermanos, fue una pequeña introducción para los 2 o 3 mensajes para enfocarnos a las artimañas de este siglo malo. Pues yo les ruego que con mucha humildad que Dios sea el que hable a tu vida. No vamos a hablar específicamente a alguien, sino que sea Dios tratando con nosotros y hacernos ver qué tiempo nos está tocando vivir. De hecho, tú ya los conoces, ya sabes, no te vamos a enseñar cosa nueva, más creemos que Dios puede apercibirnos del peligro que estamos corriendo.